Hola Eduardo, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Hola, Alberto. En tu Twitter te presentas como miembro de las nuevas generaciones de a prioristas extremos, definido así por Juan Ramón Rayo. No entiendo nada en esa frase, ¿puedes explicarlo? Claro, claro. Bueno, a ver, la frase tiene un poco de historia. Una vez que quedé con unos amigos, que Rayo, bueno, más o menos nos conoce, creo, y le etiquetamos en la foto y alguien preguntó, ¿por qué está reetiquetado? Y dijo, para seguirle la pista a las nuevas generaciones de periodistas extremos. Dentro de la escuela austriaca, a la que sigue Rayo, sí, y yo también sigo bastante, hay diversas ramas dentro de la misma sobre cómo se tiene que entender la metodología, y una de esas ramas son los a prioristas extremos, los que dicen que no se tiene que utilizar el empirismo para nada. Entonces, como yo pertenezco a esa rama y Rayo no tanto, sino a una rama donde sí que da cabida a cierto empirismo o a cierto estudio de la realidad o de lo que él llaman hipótesis auxiliares, pues entonces él a mí me llama a priorista extremo, que es la categoría que tienen otros como Rothbard, Hoppe y Kinsella, Bloch, bueno, algunos más. Entonces, pues me hizo gracia que me llamara eso y me lo puse en la biografía. ¿Mises estaría dentro de los a prioristas extremos? Eh, sí, yo diría que sí, que también depende de a qué le preguntes, porque Mises es para casi todos los debates, todo el mundo se lo intenta adjudicar como suyo, entonces hay debate sobre la calificación de Mises. Además, él nunca se llama así, pero de hecho el nombre de a priorista extremo viene de MacLuhan, es un discípulo de Mises que escribió un artículo hablando sobre Mises y le llamó a Mises como a priorista extremo, es decir, lo categorizó como tal. Así que originalmente es el primer a priorista extremo, pero sí que es verdad que luego ha habido algunos que lo han intentado recuperar para sus ramas, así que está disputado, pero yo diría que sí. Es que ahora estoy escuchando el podcast de Mises.org, el de este que lleva el que Jeff lleva Deist. exactamente el de Jeff Deist. Y estoy escuchando justo la serie sobre el libro de Human Action, el de Acción Humana. Y claro, en ese libro, bueno, no sé si, no se define como a priorista extremo, pero todo lo que sacas de ahí es todo a priorismos. Sí, sí, no, yo lo consideraría priorista extremo, pero como hay gente que a lo mejor lo puede debatir o disputar, pues bueno, pues no lo suelo mencionar por eso, pero para mí sí. De hecho, ya digo, el nombre salió por él, el MacLuhan, que era un discípulo suyo, al cual Rayo sigue bastante de cerca en cuestión metodológica, le llamó así a Mises, por eso digo que se repite un poco la historia, que bueno, en su momento fue el discípulo al maestro y ahora es Rayo a mí, pero sí, me hizo gracia que me llamara eso. Eres, como dice Rayo, de las nuevas generaciones, porque bueno, te estoy viendo ahora en vídeo y pareces bastante joven. Me siento mayor contigo. Y no, Bueno, no suele tampoco soy pasar. tan joven. Acabo de cumplir 26, así que bueno, no sé si Vale, pues sí, eres soy tan joven. joven. Soy joven en el mundillo este. He entrado recientemente hace poco en el Juan de Mariana, a los eventos, a la UFM. Para eso sí que me considero relativamente joven, comparado con otros que llevan muchos más años que yo, teniendo la misma edad o incluso siendo más jóvenes, pero sí. ¿Por qué te dio por meterte a este mundillo del liberalismo y demás? Bueno, y ya, las ideas liberales siempre me han acompañado desde niño. Yo me considero que siempre, nunca he tenido un gran cambio de ideas, quizás más a tener las cosas más claras o a expresar mejor mis intuiciones, pero siempre he pensado igual, siempre he defendido lo mismo. Lo que pasa es que nunca me he atrevido a meterme en el mundillo porque no sabía muy bien qué hacer. En la universidad no me quería meter a ninguna organización ni nada, y estando en la LSI hace 2 años que estaba ahí haciendo un máster, me empecé a involucrar en más vida estudiantil, pues para conocer a la gente, ir a organizaciones y todo eso, ir a eventos, y ahí ya empecé a ir a lo que se llama el IEA, el Institute of Economic Affairs y la Hayek Society dentro de la universidad. Entonces, a partir de eso, pues ya empecé a hacer más vida y esa gente me habló de la gente en España, de los del Juan de Mariana y la UFM y eso, entonces pues empecé a conocerles a partir de mi estancia en Londres y pues me interesé más, pero siempre he estado interesado. Lo que pasa es que así es como en temas en el mundillo de las organizaciones o las instituciones liberales. Pero leyendo liberales lo he estado haciendo siempre. Quizás la escuela austriaca o anarcapitalistas más en los últimos 2 años, pero porque fue la tendencia que fui leyendo, leyendo, leyendo y de unos pues vas pasando a otros, pero siempre me he considerado liberal. Has llegado y has llegado con fuerza, pues hay un montón de artículos tuyos en el Instituto Juan de Mariana. Preparándome para esta entrevista me he hinchado a leerte, así que sí, y de hecho quería beber de ahí porque hay temas que me parecen importantes
a tratar contigo, dudas que me surgen y que creo que tú podrías exponer aquí muy bien. Y nada, simplemente empezar un poco con la cuestión que me apasiona siempre del Banco Central. ¿Puedes hablarnos de la figura del Banco Central, de su necesidad y consecuencias? Sí, bueno, el Banco Central es difícil definirlo, depende si revisas la literatura y a los que se dedican a la teoría bancaria y monetaria, cada uno define un poco como quiere, lo da la característica definitoria que quiera. Algunos dicen que es el banco de bancos, otros dicen que es el prestamista de última instancia, otros dicen que es el regulador de bancos comerciales, otros que es el emisor monopolista de la moneda. Para mí la mejor definición es esta última, es decir, es un banco privilegiado que se encarga de gestionar deuda pública de la moneda de curso legal de un Estado. Entonces, lo más parecido a esas categorías sería esa de emisor monopolista de moneda de curso legal en ese país. Pero es difícil definirlo y además cada banco central, si nos fijamos en la historia de los bancos centrales, nace con una excusa distinta. El Banco de Inglaterra nace a finales del siglo XVII para financiar la guerra contra Francia. En Estados Unidos nace la Reserva Federal en el 1913 porque había una serie de pánicos bancarios, lo que se llaman las correas bancarias, y supuestamente para poner freno nace la Reserva Federal. El Banco Canadiense nace en el 35, de 1935, por nacionalismo monetario puro y duro, porque los canadienses decían, bueno, aquí están todos los otros países occidentales y avanzados con Banco Central, nosotros no tenemos, ellos están yendo a estas conferencias, están haciendo todo esto y nosotros no tenemos a nadie a quien enviar. Es decir, de verdad, o sea, quiero decir, cuando se habla, cuando ves los comentarios que se hacían en ese momento y las justificaciones, era básicamente por esto. Entonces, no hay una manera que a mí me convenza del todo definirlo. Yo tengo mi propia manera, pero sí que hay otros autores que lo hacen de otra manera. Pero yo sí que diría que eso es una institución que tiene el monopolio, el privilegio, por el privilegio gubernamental que le ha dado el monopolio de la emisión de dinero. Y eso ya le permite ser las otras características que otros autores dicen, ¿no? Ser el banco de última instancia, el prestamista de última instancia, el banco de bancos, ser el regulador de los bancos comerciales, pero todo eso lo puede hacer, ¿por qué? Porque tiene el privilegio de ser el emisor monopolista de dinero que sirve como moneda de curso legal, porque si fuera claro, es decir, si no, no tendría sentido que fuera un monopolista de dinero, ¿no? Si pudiera emitir un dinero, pero ese dinero no fuera la moneda de curso legal, daría igual, cualquier otro podría hacerlo y yo no estaría obligado a aceptar el dinero del Banco Central. Sí, es curioso, ¿no? A los humanos nos encanta tomar decisiones y luego justificarlas. Y claro, Sí. en esa cuestión de los bancos centrales se tomó esa decisión, como tú dices, de crearlo en diferentes momentos históricos por las diferentes situaciones que ocurriesen. Pero ahora ya que han pasado, bueno, en algunos casos cientos de años y en otros casos décadas desde el nacimiento de los bancos centrales, hoy día parece que es una figura totalmente esencial, necesaria, primordial y sin la cual la economía no podría sobrevivir. ¿Tú qué opinas sobre la necesidad o no de un banco central? Bueno, creo que para nada, creo que el Banco Central solo surge cuando hay imposición estatal y tiene esos privilegios gubernamentales para emitir moneda, pero si no, en un libre mercado nunca ha surgido. De hecho, en Canadá, que es uno de los casos de banca libre más extendidos a lo largo del tiempo, no surgió hasta el 35 y no por necesidad, sino simplemente porque se dijo, bueno, aquí no tenemos el Banco Central, estamos muy atrasados en comparación con el resto de países, pero que no es ni mucho menos necesario y el papel me parece que eso está perjudicial porque incurre, aunque el Banco Central estuviera guiado por ángeles, por la gente que quisiera hacer el mejor trabajo posible, incurrirían problemas de no saber exactamente el tipo de interés de préstamos interbancarios, cuál tiene que ser, si está emitiendo demasiadas, bueno, lo que se llaman los repos o los reverse repos, es decir, todas las operaciones de mercado abierto, no sé exactamente si lo está haciendo bien, si no, es decir, está tomando unas decisiones que al ser el monopolista, pues como todo, como cualquier monopolista, va a tener ciertos errores, va a haber una pérdida de calidad o una pérdida de innovación que no tendríamos si hubiera, por ejemplo, la figura más parecida al Banco Central en la banca libre, que eran las cámaras de compensación, que ahí sí que tenían cierto sentido y eso sí que surgieron de manera natural, es decir, los bancos se agrupaban y para evitar crisis o para que se pudiera canjear las billetes entre ellos y tener cierta seguridad, pues existía una cámara de compensación que es donde se almacenaba el dinero y simplemente dentro de la cámara de compensación se hacía el apunte bancario de tal, este tanto dinero ha pasado de este banco al otro. Y era así de sencillo. Pero esto el Estado lo vio, le gustó mucho
Y el principal motivo es ese, era el de conseguir nuevos ingresos. Dijo, bueno, pues me voy a apoderar yo de esto, voy a nacionalizar yo las cámaras de compensación, y luego ya hicieron, como muy bien has dicho, la justificación de no, es por esto o por aquello otro. Pero los bancos centrales nunca han nacido de manera natural, y de manera natural me refiero a sin intervención gubernamental. Es decir, nunca han emergido de la necesidad de la gente por el orden espontáneo, que nos gusta mucho decir. Nunca han surgido porque la gente dijera, vamos a hacer esto y vamos a darle esos poderes, porque lo más parecido eran las cámaras de compensación, pero ninguna tenía el monopolio, ninguna tenía esos privilegios que solo te podía dar el Banco Central. Y el problema de los bancos centrales, no solo los bancos centrales, sino porque en un principio tenían problemas, pero el problema se incrementó cuando además ya dejaron de redimir lo que se llama el dinero fiduciario, la moneda fiduciaria, en lo que era el activo real de antes. En casi todo el mundo occidental era el oro, ¿no? Entonces, eso fue el gran problema, sobre todo, porque antes los bancos centrales aún tenían ciertas restricciones, no podían operar tanto como quisieran, no podían imprimir tanto dinero como quisieran porque seguían atados al oro. Pero si juntas Banco Central con moneda fiat, ahí tienes una combinación terrible, que es lo que, bueno, lo que nos han checado ahora. Bien, me va a tocar, porque estás tú aquí, me va a tocar hacer de defensor de la banca central, lo cual, oye, te digo que esto me duele, pero voy a intentar, voy a intentar ponerme ahí como defensor de la banca central, sobre todo para que tú brilles. ¿Qué pasaría si no hubiese un banco central? ¿No quebrarían todos los bancos en un momento en el cual la gente decidiese, oye, yo quiero mi dinero y tengo que ir a por él y no tengo todo ese dinero, no existe porque al final, claro, todo ese dinero que se ha creado ha sido deuda bancaria, que si todo el mundo fuese a por ella, pues claramente no habría dinero suficiente para todos en los bancos. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso si no hubiese un banco central? Bueno, yo diría que, de hecho, es más probable que el banco tiende a quebrar o esté en situación de liquidez con Banco Central, porque sabe que puede incurrir lo que se llama el descalce de plazos, es decir, financiarse a largo e invertir a corto. ¿Por qué? Porque sabe que el Banco Central siempre va a estar detrás para protegerle. Y esto pasa sobre todo en los bancos estadounidenses desde que en 1970 y algo que la Fed rescató a los bancos mexicanos. Desde ahí los bancos supieron que podían arriesgarse y jugar y apostar el dinero de los demás todo lo que quisieran, que siempre iban a tener esa salvaguarda, ese último recurso del Banco Central para rescatar. Pero no, eso para nada pasaría en un caso de banca libre, porque, bueno, pues sí, lo primero es que si ves la historia, si ves los casos históricos, casi nunca ha pasado los pánicos bancarios como te los cuentan, de todo el mundo intentó ir a por su dinero a la vez, porque había mecanismos, los bancos tenían mecanismos para protegerse de eso. Uno de ellos es que podían diversificarse. El problema está en que en Estados Unidos, lo que se llama el periodo de banca libre de Estados Unidos, no había una auténtica banca libre. Entonces, eso pues ha tergiversado bastante la historia. ¿Por qué? Porque los bancos no podían crear nuevas filiales fuera de su territorio. Es decir, tenían una zona local donde se les permitía operar, pero no podían generar filiales fuera. Entonces, si por lo que fuera, yo qué sé, vamos a decir que estaba en una zona donde había una mala cosecha y la gente necesitaba el dinero rápidamente o lo que fuera, pues entonces ahí se daban los pánicos bancarios, pero porque el banco no podía montar filiales en otros sitios y diversificar dentro de otros territorios, con otro tipo de economía. Entonces, eso fue uno de los principales problemas, pero de nuevo, eso fue culpa del Estado y de las imposiciones del Estado que de la banca libre. La gente de normal rara vez va a por su dinero toda la vez, y si lo hacen de nuevo suele ser, a lo largo de la historia suele haber sido en casos concretos en una economía que a lo mejor en una zona ha habido una mala cosecha, ha habido un mal X, que la gente de ese sitio necesita el dinero. Pero si el banco se puede diversificar, el banco te va a tener filiales aquí, va a tener filiales en el resto del país. Bueno, no tiene por qué dividirse por países, pues se puede dividir en otras zonas geográficas y decir, vale, pues yo aquí no tengo el dinero, pero lo puedo sacar de aquí. O las cámaras de compensación. Las cámaras de compensación también servían para esto, para financiarse entre los bancos. Y a mí me interesaba financiar a tu banco. ¿Por qué? Porque así yo te podía prestar el dinero a un tipo de interés muy alto. Y lo que pasaba, una de las cosas que pasaba en Escocia, que yo soy un gran defensor de este mecanismo para los billetes, era lo que se llaman los contratos de opción. Es decir, yo tenía un billete y algunos billetes de banco tenían lo que se llaman contratos de opción, que era que si yo lo aceptaba, iba con ese dinero al banco y el banco, o sea, tenía la opción de decirme, vale, yo no te pago ahora, pero te pago en X meses con ese tipo de interés. El tipo de interés era lo suficientemente alto como para el banco no interesarle a abrir la cláusula, y también para que a mí sí que me interesara que el banco me pagara. Entonces, han existido diversos mecanismos, como de nuevo cámaras de compensación, las filiales o los contratos de opción que han surgido de la banca libre para solventar las posibles
corridas bancarias, pero rara vez se han dado si no fuera por intervención estatal. Es decir, en Canadá apenas se dieron corridas bancarias en todos los años que hubo banca libre. Creo que los casos están contados por decenas. En Estados Unidos sí que hubo muchos casos de corridas bancarias, pero fue por eso. Al final muéstrame una corrida bancaria, muéstrame un problema de la banca y te enseñaré cuál es la ley que lo ha causado. Me encanta. Sí, bueno, ya sabes, supongo que si me conoces, aunque sea un poco, ya sabrás que yo estoy de tu parte, pero quería que alguien lo explicase de forma que tuviese sentido. Pues el tema del Banco Central, como digo, es algo que se ha instaurado, que es difícil eliminar la figura no ya legalmente, sino en la mente de la gente, que piensa que si no hubiese un Banco Central, el mundo se iría a pique. Y como tú dices, al final, uno de los principales problemas o consecuencias de un banco central es la falta de responsabilidad, que, como has avanzado antes, en el caso de una moneda fiat y un banco central equivale a falta de responsabilidad a nivel nacional, pues el Banco Central tiene la posibilidad de hacer lo que quiera, pues al final siempre puede imprimir dinero. Y a nivel comercial, a nivel de banca comercial, también se crea esa nueva falta de responsabilidad, pues como tú dices, claro, si tú tienes la posibilidad de que te rescaten, si lo haces mal, pues bueno, digamos que elimina la responsabilidad de los banqueros. Los banqueros que su profesión consistía en prestar adecuadamente para no verse la situación en la cual todos esos préstamos que hacían al final eran malos y hacían que el banco quebrase. Esto es la historia de siempre con los estados, crear una nueva institución, un nuevo organismo, y la gente ya no puede pensar la vida sin ellos, pero había vida y mucha antes de los bancos centrales, y los sistemas funcionaban mucho mejor. Es decir, uno de las maneras más claras, o que a mí me gusta más para ilustrarlo, es el ejemplo de los bonos corporativos. Los bonos corporativos en Estados Unidos en mitad del siglo XIX, antes de que se creara la Fed, y cuando estaban bajo el patrón oro, a lo mejor se emitían bonos para 50, 75, 100 años. Eso sería impensable ahora. Pero era el caso. ¿Por qué? Porque la gente se fiaba y la gente también planeaba a largo y se fiaba del valor del oro a lo largo y sabía que los bancos tendían a ser estables. Justo el caso de Estados Unidos era uno de los peores casos, sobre todo por esto, por la prohibición a, a generar filiales, y es decir, pero bueno, salvo por eso, igualmente, aún así había bonos a 100 años, que decir, eso sería impensable ahora que Apple emitiera un bono a 100 años y alguien se lo comprara. Pero sí, porque había esa confianza y ese pensamiento hacia el futuro y esa seguridad en el dinero que te da y te permite crear y construir infraestructuras y construir un país como se construyó en ese momento, que fue una de las épocas más doradas de Estados Unidos. Pero bueno, eso es difícil repetirlo ahora. ¿Por qué? Porque tenemos el Banco Central y porque la gente ya no confía y bueno, pues es la mentalidad de ahora, es lo que la gente ha visto, ha vivido, y no puede pensar un mundo sin el Banco Central, pero debería, porque sería mucho mejor. ¿Esos bonos que comentas eran bonos denominados en dólares o en oro o cómo eran? Bueno, eran bonos denominados en dólares, sí, es decir, las empresas de ferrocarriles emitían sus bonos de 50, 70, 100 años, sobre todo las de ferrocarriles, y los emitían en dólares, pero es que el cambio del dólar, o sea, la convertibilidad del dólar al oro apenas varió durante los años desde que llegó la Reserva Federal. Luego ya, si ves las gráficas, ya bueno, por las nubes, o sea, lo que deja de valer, lo que se deprecia el dólar en comparación con el oro. Bueno, que el dólar al final era una cantidad de oro. Es Claro. decir, O sea, que antes sí. el que compraba el bono bueno, digamos, prestaba a través de ese instrumento a la empresa, en este caso de ferrocarril, claro, compraba el bono con dólar sabiendo que le iban a devolver dólar, pero claro, no le preocupaba la cuestión inflacionaria, no le preocupaba que No, dentro claro de que no. 50 años el dólar se hubiese devaluado, porque claro, si el dólar mantenía esa paridad con el oro, pues no tenías que preocuparte de eso. Claro, que se emitieran esos bonos corporativos y que la gente lo comprara es una señal de que había cierta seguridad en el ambiente, de que la gente esperaba que el valor del dólar se mantuviera estable en el tiempo, y eso, y que se podían financiar proyectos a muy largo plazo. Mientras que ahora, bueno, esos proyectos así solo se podrían financiar a través del Estado, pero porque el Estado mismo es el que impide que nazcan, es decir, impide, crea la incertidumbre, crea la inseguridad en la población, porque no sabe, de aquí a 50 años nadie sabe cuál va a ser el valor del dólar o del euro, o si van a seguir activos todavía,
Y después dice, bueno, pues como no se puede hacer esto, tengo que ser yo el que financie estos proyectos porque el mercado privado no lo va a hacer. Pero claro, es porque el Estado ha impedido que florezcan este tipo de bonos en el mercado privado, eliminando la seguridad que daba una buena moneda o un buen dinero, como era el oro. ¿Qué te parece, qué te parece el hecho de que las empresas hoy día o empresas y estados hoy día emitan bonos a 30 años con rentabilidades del 1% o 2% y la gente los compre, sabiendo que existe esa inflación y devaluación de la moneda? Bueno, a ver, me parece que es una señal de nuevo de que la gente tiene que hacer algo porque prefiere comprar eso siquiera a tener su dinero en efectivo. Pero son unos tipos que dejan mucho que desear y que en cualquier otro estado, o bueno, en cualquier otro, por estado me refiero a contexto, con un mejor dinero no se darían y la gente dudo que los comprase. Pero bueno, si se ven, eso es uno de los problemas del mal dinero, que te ves forzado a hacer algo con tu dinero si quieres que no pierda tanto valor. Entonces, pues la gente pues compra estos bonos, pero tampoco creo que tenga mucho futuro o que mucha gente de los que compra espere que le sirvan de mucho. Bien, hemos visto el problema del Banco Central, su nacimiento y consecuencias. Avancemos un poco a la cuestión de Bitcoin. Cuando te encontré leyendo en el Instituto Juan de Mariana, pero luego te busqué en Twitter y vi que llevabas los ojos láser y dije, vale, bien, este es de los míos. ¿Cuándo descubriste Bitcoin? Hace cosa de un año, sí, en septiembre del 2019, 2020. ¿Te ha dado O sea, bueno, fuerte? a ver, yo Bitcoin lo conocía de antes, pero cuando entendí Bitcoin, que para mí es descubrirlo porque antes, bueno, pues estaba por ahí, pero no hacía mucho caso, fue septiembre, octubre de 2020, sí. Sí, bueno, yo soy una persona un poco obsesiva, entonces cuando me da por algo me da bastante fuerte por eso. ¿Qué hizo que te diese ese ímpetu por conocer y entender Bitcoin? Bueno, más o menos un amigo cercano me lo explicó, me convenció bastante y dije, bueno, parece interesante. Y a partir de ahí ya me puse a leer, a escuchar conferencias, tal, y dije, vale, lo he entendido y en el momento en el que ya me hizo clic dije, esto es el futuro y más gente tiene que estar hablando de esto y me parece que poca gente lo entiende. Y si yo que estaba más o menos metido en el mundillo y ya leía del tema no lo había entendido, pues solo podía pensar cuánta gente todavía tampoco lo habrá entendido. Y me gustaría que lo entendieran igual que yo lo entendí porque me parece que puede ser la solución a muchos problemas. ¿Es Bitcoin un tema dentro de las nuevas generaciones de liberales, digamos? ¿Es algo que encuentras en esos círculos que se trate o que se entienda? Sí, sin duda, sin duda. Yo ahora, dentro de los círculos en los que me muevo, todo el mundo por lo menos ya entiende bien el tema. Fue un enganche de uno lo empezó a entender, otro, y ya nos juntamos todos y pues parte de los grupos en los que me muevo yo creo que ya es un tema bastante hablado. Y fue sobre todo eso, en septiembre, octubre, noviembre del 2020, que el precio pegó el subidón, que fue cuando pasó de los 20.000, de los 60.000, ahí la gente, todo el mundo empezó a hablar del tema y creo que es un tema que gusta bastante y que la gente más o menos ya lo empieza a entender más, por lo menos dentro de los círculos que me muevo más de liberales, más jóvenes y eso. Ha habido muchos debates últimamente sobre la cuestión de si Bitcoin es dinero, si Bitcoin no es dinero. No sé si escuchaste el debate concretamente entre Manuel Polavieja y Gael Sánchez Smith. Y bueno, que es un tema que se está tratando mucho, lo de si Bitcoin es dinero. ¿Es para ti Bitcoin dinero o potencialmente dinero? No he visto ese debate, pero con Manuel Polavieja lo he debatido varias veces, así que más o menos sé su opinión. Y yo digo que Bitcoin todavía no es dinero, pero tiene las propiedades correctas para llegar a serlo. Entonces, ahora todavía no lo es, pero posiblemente pronto lo llegue a ser. O todavía no lo es de manera extendida o parecido a un patrón mundial. Es decir, bueno, Bitcoin es dinero, pues si me apetece hacer la trampa puedo decir que a lo mejor en ciertos círculos lo es o que en El Salvador lo es, pero no es de una manera lo suficientemente extendida para decir que lo es sin duda. O Es al menos curioso. no con la capacidad que tiene. Sí, es curioso el tema del dinero. No es una cuestión que se entienda bien. Tú tienes dos artículos sobre esto que lo explican bien y concretamente quería hablar de dos para ir centrando la cuestión. Primero, hay uno en el que hablas del dinero y lo comparas con la situación entre el oro y los diamantes,
No sé si podrías hacer esa explicación aquí. Y luego también hablar del mal entendimiento del dinero que llevó a situaciones como las que se han vivido en el Líbano. Esas dos Sí. cuestiones creo que pueden ayudar a clarificar la cuestión. Bueno, pues lo que hablo del oro y el diamante, ahí estoy hablando de la liquidez, es decir, a ver, el dinero yo lo defino como, bueno, de varias maneras, ¿no? Pero es el activo real, es decir, un activo real significa que no es la deuda de nadie, que yo no se lo debo a nadie, sino que me sirve para extinguir deudas, el activo real que tiene la mayor liquidez intertemporal e intertemporal, es decir, a lo largo del espacio y del tiempo. Pero esta definición ahora la suelo utilizar más para recalcar que es la manera, esa suele ser la manera en la que, o las condiciones que tiene que tener un bien para que llegue libremente a ser dinero. Es decir, ¿por qué? Porque pensándolo más, porque esa es la definición que utilizan Rayo y muchos otros, pero pensándolo he dicho, bueno, eso solo se da en una condición de libre mercado, si no, el euro o el dólar puede llegar a ser dinero sin cumplir estas características simplemente porque te ha venido mandado. Entonces, bueno, el dinero lo sigo definiendo de la manera más simple, que es el intermediario de intercambios o el medio generalmente aceptado de intercambios. Y luego digo, y para llegar a ser este bien de una manera libre, es decir, en lo que sería una banca libre o sin coacción estatal, este bien tiene que ser el más aceptado a lo largo del espacio y del tiempo. Es decir, con liquidez temporal significa que yo me sirve para transportar valor a lo largo del tiempo. Es decir, que yo ahora lo tengo el bien, lo atesoro y cuando lo quiero detesorar me sigue valiendo algo, sigue teniendo cierto valor para mí o para otros. Y que sea el para otros es la liquidez espacial. Es decir, que en un momento concreto, en el momento en que yo lo quiero desatesorar y lo quiero intercambiar, hay gente que me lo va a aceptar. Entonces, eso es la liquidez, los dos componentes de la liquidez, el espacio y el tiempo. Entonces, yo ponía el ejemplo o comparaba el oro con los diamantes porque los diamantes tienen, como el oro, una buena liquidez temporal, es decir, sí, me sirven para atesorar valor, es decir, yo ahora compro diamantes, compro oro y el valor va a permanecer muy similar, aunque a pesar de que el precio del dólar o del euro vaya cayendo, ese precio va a mantenerse, pero, pero el problema del diamante en comparación con el oro es que no tiene una buena liquidez espacial. Para que un bien tenga una buena liquidez espacial, tiene que ser fácilmente divisible, difícilmente falsificable, tiene que ser aceptado por la gente, tiene que tener ciertas características, tiene que ser fácil de transportar. El problema con el diamante en comparación con el oro es que un diamante bruto entero vale más que la mitad del diamante entero. Es decir, si ahora yo encuentro un diamante que pesa 1 kilo, dos mitades, es decir, 500 gramos de cada diamante, la suma de esos 500 gramos van a valer menos que un diamante que pese 1 kilo. Entonces, ese es uno de los problemas por los que el diamante, a pesar de ser un buen depósito de valor, no es un buen medio de intercambio. ¿Por qué? Porque para que el dinero llegue a ser un buen medio de intercambio, primero tiene que ser un buen depósito de valor. Es decir, para que la gente me lo vaya a aceptar, primero tiene que almacenar bien cierto valor. Si no, si yo tengo algo y no almacena bien el valor, nadie lo va a querer. Entonces, aunque cumplan los dos las primeras características, la de depósito de valor, el oro sí que cumple la característica de medio de intercambio, es decir, ¿por qué? Porque yo lo puedo dividir, lo puedo hacer en pepitas, lo puedo hacer en monedas, lo puedo dividir como lo quiera y la gente me lo va a seguir aceptando, mientras que el diamante, por otro lado, no. El diamante pierde valor cuanto más pequeño es. No es un buen medio divisible, no tiene buena divisibilidad. En relación a esto, estaba yo pensando el otro día, porque como digo, la cuestión de Bitcoin y el dinero ha surgido mucho últimamente. Y francamente, estaba pensando que, a ver, si yo le llego a, no a cualquier persona, pero ya cada vez más a casi cualquier persona, yo le llego y le digo, oye, te pago Bitcoin por, no sé, por tu patinete, y muy probablemente aceptarían Bitcoin por el patinete. Y eso, si bien no es algo que yo haga comúnmente, sí que me parece que aproxima ya la definición de dinero a Bitcoin. Pues si yo puedo cambiar Bitcoin por lo que sea en la economía, básicamente eso convierte a Bitcoin en dinero. Sí, pero bueno, también a qué coste, es decir, te aceptaría, es decir, te lo aceptaría con una prima de si te lo acepto por euros, me puedes pagar tanto, pero con un Bitcoin te tengo que pagar más que el intercambio en euros. Eso sería una buena señal de ver que Bitcoin todavía no es el medio intercambio, porque a lo mejor no solo yo estoy pensando en euros, sino que yo pienso, vale, este patinete a lo mejor me vale 20 euros, pero si me lo quieres pagar en Bitcoin me tienes que pagar el equivalente a 30 euros para asegurarme que no hay ningún problema. Entonces, ahí no está funcionando como un buen medio de intercambio, sino que tienes esa prima que tienes que pagar
cada vez que quieres intercambiar con Bitcoin. Que no digo que sea el caso, pero digo que también sería una cosa a ver si ese es el caso. O que la gente te lo acepte, es decir, ¿cuánta gente te lo puede aceptar? ¿Cuánta gente? Yo no lo veo tan sencillo. Es decir, a lo mejor vas al panadero de abajo de tu casa y te dice, bueno, pero yo no tengo cómo aceptarlo. Es decir, tú me envías este Bitcoin, yo te lo quiero aceptar, pero ¿cómo lo hago? A lo mejor esa estructura que hace falta para que la gente lo pueda aceptar, todavía no existe ese mercado. Menger, cuando habla del origen del dinero, habla bastante de esto, que tiene que existir un mercado de ese dinero. ¿Para qué? O un mercado de ese bien fuera del monetario. ¿Para qué? Para que la gente lo pueda aceptar fácilmente. Y aquí, aunque no sea necesariamente fuera del uso monetario, sí que tiene que existir esa infraestructura, o no tanto infraestructura, pero esa disponibilidad que la gente lo tenga, que tenga las herramientas necesarias para poder aceptarlo. Si no, tú le puedes intentar enviar el dinero y te van a decir, bueno, pero no sé cómo aceptarlo siquiera. Sí, bueno, más allá del Segundo. tecnicismo de cómo llegaría el dinero de aquí o cómo le llegaría allá, a mí lo que me parece que sí, que vamos a ver, y creo que apuntabas tú a esto antes cuando decías que es una cuestión temporal, es que, claro, ahora mismo todavía la cuestión de Bitcoin no está del todo clara en la mente de muchas personas. Casi todo el mundo lo conoce ya, pero no todos tienen el mismo grado de aceptación o de conocimiento. Y claro, eso crea discrepancias, porque según hablabas tú ahora de esto, yo pensaba, conozco gente que cuando va a pedir un salario y tiene la posibilidad de cobrar en Bitcoin o en dólar, ¿vale? Que, bueno, por donde me muevo yo a veces pasa. Encuentro que esas personas que pueden cobrar en Bitcoin o en dólar aceptan Bitcoin, un salario menor en Bitcoin que en dólar. O sea que si les pagas en Bitcoin te aceptan un poco menos, mientras que si les pagas en dólar, bueno, te aceptan más. Porque claro, si la persona entiende Bitcoin y comprende Bitcoin, piensa que, oye, mira, págame en Bitcoin y te acepto que me pagues un poco menos, pues a pesar de que sea un poco menos, yo encuentro que en Bitcoin voy a estar mejor que en dólar y me evito tener que convertirlo luego yo por mi cuenta. Y eso es algo que estoy viendo en esos casos. Pero claro, en esos casos nos encontramos con que por una parte hay un empleador que le da igual uno que otro y por otra parte un sujeto que valora más Bitcoin que el dinero fiat. Entonces, claro, ahora mismo esto pues puede ser al contrario en el caso que decías tú del panadero. Igual el panadero piensa que Bitcoin tiene que valer, tiene que tener una prima frente al dólar porque, bueno, o bien luego lo quiere cambiar o bien no lo entiende. Y claro, eso lleva a desajustes por los cuales cada uno lo valoraría de una manera o lo valoraría de otra, lo cual sí lo aleja hoy día al menos de ser un dinero. No, pero yo creo que, de nuevo, es algo temporal. Lo mismo podía pasar con otros bienes mientras estaban en proceso de dinarización, que al final es lo que pasaba. Por la historia, por ejemplo, que cuenta Menger de cómo pasaba o cómo un bien se acaba transformando en dinero en el mercado libre, era que había ciertos mercaderes, ciertos comerciantes más perspicaces que se daban cuenta que había mercancías que eran más fáciles de intercambiar que otras. Y esto yo creo que es un poco de eso, ¿no? Hay ya no comerciantes, pero hay gente más perspicaz que se da cuenta que el Bitcoin tiene las propiedades para ser la mercancía más líquida, es decir, para llegar a convertirse en dinero. Entonces yo creo que es un poco esperar y que la gente se vaya dando cuenta y conforme el valor del resto de otros bienes vaya perdiendo valor en comparación con el Bitcoin, al final a la gente no le queda otra. Por eso que aunque la historia de Menger, yo siempre digo, aunque la historia de Menger fuera mentira y la gente no se diera cuenta de que el Bitcoin o en su momento el oro o cualquier otro bien era más líquido porque ellos se iban dando cuenta, sino que lo hacían de manera aleatoria, al final había gente que iba perdiendo su valor y gente que lo iba manteniendo. Entonces, eso es un poco así. Habrá gente que irá perdiendo el valor de sus bienes y otros que lo vaya manteniendo y al final, aunque fuese aleatorio, y aunque yo no me diera cuenta y aunque yo no conocía las propiedades de Bitcoin, por eso le digo a la gente, invierte en Bitcoin por si acaso, porque aunque yo no lo entienda bien, si mantiene bien el valor, al final va a ser una buena manera de llegar a lo que es el dinero o de tener yo en ese momento, de ser de los primeros que entran al nuevo dinero y tener esa ventaja frente al resto. Ese es el caso, como dices, claro, de apreciar, bueno, correcta o incorrectamente, ¿no? Quién sabe, pero apreciar lo que puede pasar, lo que está pasando con un determinado bien, en este caso Bitcoin, en relación a si se puede convertir en dinero o no. Pero por otro lado tenemos la cuestión de el que no lo aprecia o el que, digamos, hace un juicio incorrecto frente a lo que es el dinero. Y por eso quería que comentases un poco la cuestión del Líbano, donde un mal entendimiento de lo que es el dinero lleva a consecuencias trágicas para la población. Bueno, pues en el Líbano lo que sucede, bueno, se estaba dando una dolarización. Una dolarización es cuando se va sustituyendo la moneda local
por el dólar. Bueno, en verdad se utiliza dolarización tanto si es por el dólar o por el euro, pero realmente y principalmente es por el dólar. La moneda local por el dólar como dinero. Y esto se puede hacer de manera informal o se puede hasta aceptar y hacer mediante la ley. Es lo que pasa. El caso ejemplar, el paradigmático es Ecuador, que sí que se iba dando de manera informal. Es decir, la gente cada vez iba entre la elección entre sucres y dólares, la gente iba utilizando más dólares, 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 hasta que en el 2000 el gobierno se dio cuenta y dijo, bueno, pues vamos a hacer que el dólar directamente sea nuestra moneda local, es decir, que sea la moneda oficial de Ecuador. Y entonces se ha intentado quitar esto en el 2014, creo que fue, o 15, con Correa lo intentó quitar, pero al final no se atrevió. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el dólar funcionaba mejor como dinero, aunque no se emitiera allí, que el sucre o cualquier otra nueva moneda que intentaran implementar. Pues algo parecido pasó en el Líbano, la gente iba utilizando cada vez más y más dólares de manera informal, todavía no estaba aceptado por la ley. Las liras, creo que son la moneda de allí, pues cada vez se iban utilizando menos, porque es lo que pasa, es la ley de Gresham, no inversa, pero a mucha gente entiende mal la ley de Gresham. Dice que la ley de Gresham es que el dinero malo empuja el dinero bueno fuera de mercado, pero no es así, eso solo se da cuando por obligación estatal, cuando por mandato hay una paridad entre ellos que es irregular, que es distinta a la del precio del mercado. Entonces la gente prefiere utilizar el dinero malo y quedarse con el dinero bueno, pero cuando no, el dinero bueno empuja como en cualquier otro bien de mercado. La gente va a preferir utilizar el bien bueno, es decir, al final el mercado, los bienes van evolucionando, cada vez los productores nos ofrecen mejores bienes de todo tipo, porque el bien bueno es el que se mantiene en el mercado y el que va evolucionando y mejorándose incluso, y eso es lo que pasa con el dinero. Pues al final el dólar estaba echando a la lira del mercado del Líbano. Y el gobierno vio esto y en vez de aceptarlo, como pudo haber sido el caso de Ecuador, Panamá o hasta El Salvador, que también es un país dolarizado, lo que dijeron es que que no se permitía el uso del dólar. Y los bancos ahora, es decir, no tienen ni la obligación de sacar el dinero en dólares de la gente que tiene su depósito bancario en dólar. ¿Y esto qué pasa? Que creo que era, no sé si lo recuerdo bien, el 75%, el 3/4 de la población tenían sus ahorros en dólares. Entonces, esta gente ahora se ha visto en la más absoluta pobreza porque no puede sacar dólares. Es decir, tiene los dólares en el banco se niega a sacárselos. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio que obliga al gobierno de dólares con liras no le conviene al banco. ¿Por qué? Porque favorece demasiado a la lira frente al dólar, entonces no quiere que la gente saque dólares, entonces dice, no vas a sacar este dinero, la gente no tiene dinero casi para vivir y bueno, y están con la lira ahora además con otros problemas recientes de inflación y todo eso, pero ¿qué pasa? Que la gente no puede sacar su dinero del banco y de hecho hay una cosa que se llaman los dólares, que son, ¿cómo se llaman? Los dólares que están almacenados, que están encerrados en los bancos. Y tú para hacer cualquier inversión se descuenta a un 75%, creo que es también. Es decir, tú para hacer una inversión de $1.000.000 necesitas 4 millones de dólares en tu cuenta corriente para que te la acepten. ¿Por qué? Porque nadie espera que ese dinero se pueda utilizar ni se pueda sacar. Es decir, bueno, no que nadie espera que se pueda sacar, sí que se espera porque si no, ni siquiera sería inversión, pero se hace a un gran descuento. Claro. Entonces, es un gran problema. Y eso está pasando por eso, porque el banco ha dicho, no se puede utilizar dólares. Pero ¿por qué hablo yo del mal entendimiento del dinero en ese artículo? Porque al final el dinero es como cualquier otro bien o servicio que si tú no lo puedes producir bien, lo puedes importar. Es decir, yo ahí pongo el caso de otros bienes que se importan en Líbano, pero no me acuerdo de cuáles son, pero creo que uno de ellos era los coches. Y bueno, igual que en Líbano importa coches porque los coches los producen mejor en Japón o en Italia o en Francia que los que se producen en Líbano, también puede importar dinero si hasta el dólar, es decir, si la Reserva Federal produce mejor dinero del que producía el Banco de Líbano antes, cuando había liras. Bueno, ahora todavía las hay, pero cuando había esa libertad de mercado. Entonces, igual que se puede importar un producto, también se puede importar el otro. Entonces, es uno de los problemas de intentar obstaculizar la emergencia del dinero, que lo que pasa es que ahora en el Líbano, que es pobreza extrema, porque para intentar impedir la dolarización, ahora la gente no puede acceder a sus depósitos y también los beneficios que se le da el gobierno a los bancos, que por culpa de los gobiernos y de hacer la vista gorda a los bancos no están sacando ni el dinero de la gente que tiene depositados. Es una locura. Es una locura, como dices, y bueno, de alguna forma está relacionado con lo que comentábamos al principio de la necesidad de un banco central. Claramente, casos como este, como el que has comentado de Ecuador o El Salvador, demuestran que muchas veces la decisión de crear un banco central se toma
Bueno, porque parece que es lo que está de moda o lo que puede ser necesario, cuando en realidad no harías lo mismo con otro tipo de cosas. Como por ejemplo, en ningún caso se le ocurriría al Líbano ponerse a competir con BMW o Mercedes en la creación de coches, como dices. Diría, oye, mira, esto es mejor que lo haga otro que ya lo hace bien, y nosotros pues nos dedicamos a lo que se dediquen a producir en el Líbano, y con el dinero podría ser así. Y a muchos les parecerá chocante que el Líbano, bueno, el Líbano lo intenta, quiere pero no puede, pero que Ecuador, Panamá o Salvador importen dólares y que les parezca que se produce mejor, pero para que se vea que la Reserva Federal, por muchos problemas que tiene, y yo soy su principal crítico, dentro de lo que cabe, sobre todo comparado con los bancos centrales, no es el peor de los problemas que hay. Es decir, imagínate cómo tenían que estar en Ecuador antes del 2000 para decir, no, mejor el dinero que produce la Reserva Federal que el nuestro. Y en parte es por nacionalismo monetario. En el Líbano se dio por eso, en Canadá también se dio por eso, en Ecuador Correa en el 14-15 intentó volver al sucre o a la nueva moneda, es decir, intentó salirse del dólar por lo mismo, por el nacionalismo monetario de no, nosotros somos un país y necesitamos nuestra propia moneda. Pero nadie dice nosotros somos un país y necesitamos nuestro propio coche, no todos los países tienen su propia empresas de coches o tienen sus propias empresas de X o Y. No hace falta, es decir, no hace falta que Bután produzca sus propios coches y sus propios teléfonos móviles. Bután puede producir turismo e India puede producir coches y se intercambian y ya está. Vamos a pasar al tema de Bitcoin con reserva fraccionaria, pero antes quiero columpiarme con un comentario a colación de lo que has dicho antes de la ley de Gresham y lo de cómo un buen dinero desplaza un mal dinero. Y es que se me ha ocurrido cuando lo comentabas que, claro, esta ley habla de eso, de cómo un dinero desplaza a otro en función de cómo se usa ese dinero, ¿vale? Y yo lo que veo es que, claro, el dinero en realidad tiene dos utilidades. Y habría que valorar cuál es la mejor. Ya que, claro, cuando tú dices, bueno, un mal dinero desplazaría a uno bueno, en el sentido de que un mal dinero se puede usar más a menudo que un buen dinero, pues prefieres quitarte el mal dinero antes y atesorar el bueno. Eso en realidad podría, por una parte, es uso de mal dinero, que lo estás usando en el comercio, y por otra es atesoramiento del buen dinero. Entonces, eso ya serían dos utilidades. Por una parte, la utilidad de atesorar y por otra, la de intercambiar. Entonces, yo lo que estoy pensando aquí es que, claro, de esas dos utilidades, la más útil o la que más valor aporta sería la de atesorar que la de intercambiar. Pues ahí un buen dinero estaría desplazando al malo, en el sentido de que un buen dinero se estaría atesorando más que el mal dinero. Sí, pero la ley de Gresham de nuevo solo se da cuando ha habido intervención gubernamental. Si no, la gente no demanda ni acepta el mal El dinero. Es malo. decir, si yo no estoy obligado a aceptar los dos con una paridad que me han impuesto, yo te voy a decir, no, yo quiero lo otro. Que eso es una de las cosas que mucha gente, cuando debato del tema Bitcoin, por ejemplo, mucha gente me dice, no, pero es que si los bitcoiners solo quieren atesorar el dinero y solo quieren atesorar el Bitcoin y pagar en fiat y hacerse con Bitcoin y no gastarlo nunca, ¿cuándo va a llegar el Bitcoin a convertirse como dinero? Y digo, bueno, habrá un momento en el que yo tenga la idea, la intuición de que hay suficiente gente con Bitcoin para yo expresar mis precios en Bitcoin y para decir, si alguien quiere mi bien o servicio, me lo tienes que pagar en Bitcoin. Pues esto igual, si yo sabía que la gente podía acceder al buen dinero y existía esta paridad, y bueno, no existía esta paridad, perdón, es decir, el cambio entre oro y plata iba fluctuando libremente, yo sabía que yo podía demandar oro o demandar plata según el momento lo que más me conviniese. Por esto igual, yo sé que puedo demandar Bitcoin o fiat según me convenga en el momento en el que yo crea que hay suficiente gente, o por lo menos mi público puede pagarme en Bitcoin. Entonces llegará un momento en el que la gente diga, no, voy a establecer ya los precios en Bitcoin porque sé que la gente me puede pagar en Bitcoin. Pues esto, lo mismo. Bien, bien. Estaba pensando en esto cuando lo comentabas y digo, tengo que expresarlo a ver si hay aquí un orden de prioridades, de utilidades. Pero bien, pasemos a la cuestión de Bitcoin y reserva fraccionaria. Muchas veces, a raíz bueno, de lo que es Bitcoin, que sabemos que es un activo real, el cual no se pueden imprimir más de los que existen, se habla de cómo cómo se crearía una economía bajo Bitcoin, ¿no? Pues claro, si tú no puedes crear más Bitcoin de los que existen, ¿cómo lo haces para crear un sistema bancario con préstamos y todo eso? Y se habla de si la posibilidad de si Bitcoin podría funcionar en un sistema de reserva fraccionaria. Entonces, como tú has escrito mucho sobre la cuestión de la banca libre y de los bancos centrales, ¿podrías
explicar cómo verías tú un sistema bancario con Bitcoin. Sí, yo lo vería un sistema bastante similar al que se daba con el patrón oro. Es decir, tú puedes tener tu dinero base, que es el Bitcoin o es el oro, y luego ya puedes tener dinero, depende de quién lo defina, puedes tener dinero interno, dinero bancario, dinero fiduciario, operando por encima de Bitcoin. Es decir, yo no creo que sea necesario que todas las transacciones se hagan en Bitcoin. El Bitcoin puede estar en los exchanges, puede estar en mi exchange, y yo, por ejemplo, uno de los artículos que acabo, bueno, que publiqué hace meses, pero acabo de volver a compartir hoy, es sobre el uso efectivo con Bitcoin. Pues yo puedo tener el Bitcoin en mi exchange y simplemente le cambio al exchange el Bitcoin por dinero en efectivo, y yo con el dinero en efectivo lo voy intercambiando, lo voy utilizando, y luego habrá otra persona que me lo acepte. Lo que quiero decir con esto es que existen distintas herramientas que son las que yo he estado intentando teorizar sobre ellas a lo largo de estos meses de cómo funcionaría este sistema. Entonces, bueno, es una cosa en la que todavía estoy pensando, pero yo sí que lo veo posible. Para empezar, la reserva fraccionaria ya existe con Bitcoin, sobre todo si tienes tu dinero en un exchange. Si lo tienes depositado en tu cold wallet, no, entonces ahí estás en un sistema del 100%, que lo tienes ahí y eso, pero también incurres en lo que los defensores de la reserva fraccionaria dicen, que tú incurres en gastos de atesoramiento, que en este caso son mínimos, pero sobre todo el costo de oportunidad de lo que podrías estar ganando si incurrieras en el riesgo de dejarlo en tu exchange, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el Bitcoin en el exchange y ahí lo dejo lo presto a ahorros flexibles y me da un tanto por ciento, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú no haces eso, no estás ganando ese tanto por ciento que puedo estar ganando yo, incurriendo en el riesgo de dejarlo en el exchange. Entonces, ahora ya existe la reserva fraccionaria con Bitcoin en el momento en que yo lo puedo prestar al exchange y hago lo que se llama un depósito, un préstamo a la vista. Es decir, yo se lo dejo al exchange en el ahorro flexible, y en el momento en que yo lo quiero de vuelta, lo demando. Es decir, yo le digo, no, quiero ya mi Bitcoin de vuelta, y el exchange me lo devuelve. Entonces, ya existe un sistema de reserva fraccionaria. Esto es una cosa que me parece muy importante, porque mucha gente dice que es imposible, o en debates que he estado en Twitter y eso, dice que sería imposible un sistema de reserva fraccionaria con Bitcoin. Pues ya existe el exchange. El Binance, por lo menos, ya me permite yo depositarle o hacer el préstamo, si quieres, a la vista, lo meto en ahorros flexibles, y cuando yo lo estimo, lo puedo recuperar sin ningún plazo. Sí que hay depósitos a plazos en Bitcoin y en otras criptomonedas, pero también hay lo que se llama ahorros flexibles, que es cuando yo quiero, lo recupero. Y eso es, a efectos prácticos, un préstamo a la vista, que es el contrato por excelencia de la reserva fraccionaria, lo que lo diferencia de una reserva con coeficiente de caja del 100%. Entonces, ya es posible. De hecho, si vemos la cantidad de bitcoins que existen en exchanges, ya hay más bitcoins de las que existen. O sea que ya claramente vemos ahí que hay una reserva fraccionaria, en el sentido de que todas las bolsas ponen que tienen más bitcoin de las que en realidad tienen. Bueno, no todas, pero que hay bolsas que ponen más bitcoin de las que en realidad tienen. Pues si las sumamos todas, da más que los 21 millones. Entonces, claramente ahí ya estamos viviendo en un sistema en el cual se está basando, bueno, la bolsa se está basando en la idea de que no todo el mundo va a venir a pedir sus bitcoins rápidamente, y entonces, bueno, ponen que tienen más de las que existen, lo cual, bueno, al final, en un mercado libre, lo que llevaría esto es a que, bueno, si alguna bolsa fuese muy responsable en este sentido, pues sí podría verse en un problema, y esa bolsa concretamente quebrar, pero eso no afectaría a todo el sistema. Pero también pasaría lo mismo, o existirían los mismos incentivos que cuando había Patreon Oro o con cualquier otra moneda. Yo creo que pasaría una cosa parecida, que la narrativa es un poco, bueno, primero se crea el dinero, es decir, primero surge un bien como dinero, luego este dinero se va creando un mercado de depósito y de creación de este, es decir, el mercado de creación ya existe, ya serían los mineros, y el depósito también, los exchanges. Y luego yo, cuando deposito el dinero en el exchange, el exchange se da cuenta que no debe tener el 100% de minero siempre. Entonces presta una parte de ello. Y presta, en este caso, porque yo se lo permito, entonces yo le presto una parte al exchange, y el exchange luego lo vuelve a prestar. Y es parte del negocio del exchange saber exactamente cuánto lo tiene que prestar, cuándo no, cuáles tienen que ser sus otros activos más allá de los préstamos que tenga, o cuáles deben de ser sus pasivos. Lo mismo que hace un banco ahora. Es decir, el exchange será los bancos del futuro si los bancos comerciales no se dan prisa, que yo es una cosa que digo siempre, que se deberían dar prisa, pero el exchange lo irá haciendo como lo hacen los bancos ahora, y es parte de su negocio el hacerlo. Pero además, como pasa con las cámaras de compensación, los exchanges tienen incentivo de juntarse entre ellos y decir, vale, vamos a formar cámaras de compensación por si acaso en un momento dado
yo no puedo dar todos los bitcoins que yo tengo que dar porque tengo todas estas deudas, lo que sea, todos estos préstamos que tengo que cumplir, no los puedo pagar, entonces voy a aliarme entre Binance, Coinbase y 3 o 4 exchanges más, y dicen, vale, nos aliamos, y en el caso de que yo en un momento sea líquido, tú me ayudas, luego yo te lo reembolso, yo te doy tanto X por el préstamo y un interés que a mí me salga rentable, que a ti también, y nos vamos ayudando. Y lo que pasaría es que al final la gente no utilizaría tanto Bitcoin como dinero superior, es decir, yo creo que existirían otros activos financieros en capas superiores a Bitcoin que podrían hacer el papel de sustituto de Bitcoin y que el dinero estuviera en el exchange o bien en las cámaras de compensación que se pueden formar entre varios exchanges, que de nuevo, igual que pasa a los bancos con patrón oro, al exchange le interesa formarse esas cámaras de compensación, porque si yo sé que Binance, que Coinbase y que 3 o 4 más están aliadas y que se van a ayudar entre ellas en caso de que una de ellas sea ilíquida temporalmente, pues a mí me va a interesar operar con ellas. Entonces, se van a dar estos incentivos, igual que pasaba con el patrón oro, y la gente al final, yo creo que se irán formando activos financieros que estén denominados en Bitcoin o que sean convertibles a Bitcoin y que la gente vaya operando con eso. Al final, cuanto más libre la banca, menos oro se utilizaba. El oro solo se utilizaba en los pasos más iniciales, en los orígenes de la banca en los distintos países, pero luego el oro se deja de utilizar, se queda en los bancos y luego pasa a las cámaras de compensación y la gente intercambia solo papeles. Y al final es eso, porque no necesito operar con Bitcoin si puedo pensar en otros activos superiores a Bitcoin, o sea, superiores me refiero en capas superiores a Bitcoin, que pueden operar como tal de manera más fácil y con ciertos incentivos que me da por tener el Bitcoin almacenado en el exchange. Esa centralización de Bitcoin, no obstante, ¿no te parece que podría provocar problemas como los que llevaron a que los bancos centrales al final cooptasen el oro y finalmente lo erradicasen para volver a crear monedas fiat? Hay varias cosas por las que lo vería más difícil y lo primero de todo es que yo me imagino un sistema en el que en el momento en el que esto haya pasado ya no hay Estado, el Estado apenas tiene poder, o más que el Estado quedan residuos de corporaciones por aquí y por allá, así que no sé quién tendría el poder de hacer eso. Y lo segundo es que en principio yo seguiría teniendo mi capacidad para recuperar ese Bitcoin hasta última instancia. El problema que se dio con los estados era ese, que estaban los estados detrás y los estados fueron los que se hicieron con ese oro y los que primero crearon el Banco Central y luego dijeron, no, ahora además este Banco Central no tiene que redimir los billetes en oro. Pero no creo en ningún momento que se pudiera dar el caso de las cámaras de compensación a bancos centrales en Bitcoin, primero porque no sé el Estado qué papel tendría, si seguiría habiendo Estado siquiera en el momento en el que lleguemos a esa situación, y segundo, de seguir habiendo, no sé qué poder tendría y no sé qué la gente cuán despierta o dormida estaría para decir, vale, lo voy a sacar el dinero, lo voy a sacar el Bitcoin, porque no me interesa que esté aquí ya más. También un poco el hecho de que, bueno, el Bitcoin lo puedes siempre verificar y puedes saber exactamente los que existen y eso digamos que de alguna manera también te da cierta tranquilidad, o al menos a mí, en cuanto a que, claro, con el tema del oro, por ejemplo, tú no tienes manera de verificar las reservas que existen de oro en los bancos centrales. Te dicen, no, tenemos X y en función de este X oro que tenemos hemos creado estos billetes y eso digamos que crea la confianza en la ciudadanía de, vale, bueno, pues están cuidando de mi dinero. En el caso de Bitcoin, o sea, con el oro esto se puede trampear. No sabemos las reservas de oro que existen en Estados Unidos, ni en China, ni en ningún sitio prácticamente. O al menos, bueno, sabemos las que pueden decir ellos, pero no están auditadas ni verificadas de ninguna manera. Y claro, esto en Bitcoin, al menos esto sí que se podría verificar siempre. Independientemente de dónde estén las Bitcoin, tú siempre puedes saber cuántas Bitcoin existen. Bueno, y no solo eso, sino que también, pero también el momento en el que el gobierno vaya a crear ese banco central, bueno, de hacerlo, yo creo que la gente ya se estaría lo suficientemente despierta para decir, bueno, pues voy a sacar ya el dinero de los exchanges y eso. La cosa es que la gente ya no necesitaría tanto del exchange como lo necesitaban antes con el oro. El intercambio sería mucho más rápido y sería mucho más fácil pasarlo del exchange, recuperarlo y luego tenerlo tú en tu propio cold wallet o lo que sea y tenerlo así almacenado. Pero de nuevo, no veo que los gobiernos centrales los gobiernos pudieran tener la capacidad de instalar bancos centrales. Yo creo que conforme vaya surgiendo Bitcoin
y vaya ganando más poder y se vaya dineralizando, menos poder van a tener los gobiernos hasta el punto de incluso poder desaparecer. Sí, yo no confío tanto en el despertar de la población, pero sí que confío en los atributos de Bitcoin. Y en relación a esto que comentas, te quería preguntar por cómo verías este paso que comentas entre el crecimiento de Bitcoin, la hiperbitcoinización y, digamos, la desaparición, o al menos la desaparición de los estados tal y como los conocemos. Pues en ese paso, como comentas, en el cual Bitcoin gana mucho poder, los estados, por su parte, pierden poder de financiación. Pues en el momento en el que tú ya no tienes la capacidad de crear nuevo dinero, nuevo dinero fiat, que básicamente es deuda, todo eso que se atribuye al Estado, o gran parte de eso que se atribuye al Estado, tendría que dejar de hacerlo. Entonces, ¿cómo ves tú ese paso? Porque parece que lo ves. Entonces, ¿cómo, Sí, cómo no, lo verías? lo veo bastante claro, sobre todo por el hecho de que bueno, la gente, o lo que yo cada vez veo que podría pasar, es que, o cada vez lo veo más claro, es que la gente, conforme se vaya dando cuenta que el Bitcoin es un buen activo en tanto reserva de valor, o que tiene potencial para llegar a ser dinero, o no solo eso, solo como reserva de valor, o incluso solo como buena inversión, puedes decir, vale, pues entonces yo voy comprando Bitcoin, me voy deshaciendo de tanto dinero fiat como me sea posible, es decir, tengo el mínimo para ir pagando impuestos, tal cual, y voy haciéndome el resto en Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Entonces, el dinero fiat al final acabará por no utilizarse, o por no demandarse, o por la gente apenas tendrá y apenas podrá pagar impuestos porque dirá, no, yo no tengo nada en fiat, encontrará sus maneras de ocultar lo que tengo o deje de tener en Bitcoin, que es, bueno, relativamente fácil, creo yo. Y entonces, al final, el Estado se verá que nadie quiere aceptar su dinero, que es lo que ha pasado en algunas ocasiones, sobre todo en Venezuela, algunas monedas que el Estado ha intentado poner, el petrodólar creo que era, y nadie lo aceptó, entonces tuvieron que inventarse otra moneda distinta. Entonces, es posible que la gente repudie y rechace el dinero del Estado, como por ejemplo lo de la dolarización en Ecuador, que la gente no quería los sucres y pasó a los dólares. Pues es posible que vaya pasando, y el Estado o tendrá que aceptar Bitcoin, y entonces ahí ya significará que no tendrá una manera de financiarse, o solo se podría financiar conforme a lo que la gente le quiera pagar, es decir, ya acabará el Estado como lo conocemos, o bien no lo aceptará y se quedará sin manera de financiarse. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi dinero en Bitcoin, tengo mis bienes en Bitcoin, mi patrimonio en Bitcoin, y hago toda mi mercancía en Bitcoin, el Estado no tiene manera de saber, bueno, le es demasiado complicado saber quién está detrás de eso, quién está haciendo todos los intercambios, cómo me va a pagar, cómo voy a pagar yo el IVA por X o por Y si no lo estoy pagando en Bitcoin, o sea, no lo estoy pagando en dinero fiat, lo estoy pagando de otra manera. Y se puede crear una economía completamente descentralizada, completamente apartada de la economía fiat, si así lo quieres, en la que los pagos se van haciendo en Bitcoin, el Estado queda completamente apartado y no sabe qué se está haciendo, qué no, y entonces la gente puede ir almacenando, el Estado va viendo que simplemente que la gente va perdiendo poder adquisitivo según sus medidas, es decir, que la gente tiene cada vez menos y menos fiat, pero la gente se va haciendo con el Bitcoin, va continuando con su economía, va continuando con su vida, va continuando cobrando, va continuando, o sea, pagando por bienes y servicios en Bitcoin, y el Estado pues se queda completamente al margen hasta que un momento que diga, vale, vamos a aceptar Bitcoin, pero claro, no te puede obligar, no tiene manera de sacarte el Bitcoin porque no sabe cuánto tienes. Entonces, mucho te puede decir, vale, a partir de ahora voy a pagar por servicios, pero entonces ya deja de ser Estado y empieza a ser una corporación que simplemente te dice, bueno, pues yo te ofrezco todos estos bienes y servicios y los tienes que aceptar o no. Pero ya entonces ya, bueno, pues entonces ya no sería un Estado, sería algo relativamente aceptable, sería un competidor en el mercado de la provisión de bienes y servicios que históricamente ha provisto el Estado. Yo ese proceso, en el cual estoy de acuerdo, que creo, bueno, no sé si veré, pero creo que es lo que va a pasar. Lo que veo entre medias, o digamos lo que veo por etapas, es que en el momento en el que esto empiece a ocurrir, los que se verán más perjudicados primero serán, bueno, irá de peor dinero a mejor dinero. Y eso lo que podría crear, en mi opinión, es que en el momento en el que los peores dineros sean los dineros de, pues eso, Líbano y otros países que tienen peores dineros, empiezan a caer frente a Bitcoin. En el momento en el que deciden ceder ese monopolio monetario, o ese monopolio monetario, lo cederían por Bitcoin o por dólar. Porque claro, en el momento en el que lo cedes,
no sé si lo cederías directamente por Bitcoin. Probablemente el primer paso sería cederlo por el dólar, que es que tardará más en dejar de ser moneda de reserva oficial. Yo no sé, yo lo que veo es que muchos países se pasará primero por la dolarización y luego para desembocar finalmente en la bitcoinización. Sí, totalmente, yo también lo creo. Yo de hecho, últimamente lo digo mucho que el dólar es el final boss del Bitcoin, es decir, cuanto más vayan cayendo el resto de monedas fiat, más crecerá el dólar y el enemigo final a batir del Bitcoin será el dólar, porque habrá caído casi todo y los estados se verán que solo o se pueden agarrar al dólar o ya han perdido cualquier control que tenían y es lo que harán, irán cada vez más agarrándose al dólar y dolarizándose. Pero bueno, aún así irán perdiendo poder y la gente, por muy forzada que se ve, siempre tiene la última opción de no aceptar ese dinero o aceptar ese dinero lo mínimo posible. Entonces, habrá gente que esto vaya pasando poco a poco y habrá gente que sea más confiada del gobierno o que simplemente quiera hacer lo que le dicen. Y esa gente pues le costará más, pero al final esa gente se verá obligada a cambiarse Bitcoin, le cueste lo que le cueste. O a lo mejor no a ellos, pero a lo mejor a las siguientes generaciones de las personas que sean de esta manera de ser, que quieran utilizar el dinero que les llega al Estado, que confíen en el Estado o que simplemente sean muy adversos al riesgo y prefieran el dólar al Bitcoin, pero habrá un momento en el que el dólar ya no mantenga ningún valor, que la gente lo tenga para lo mínimo necesario y el Bitcoin no. Y esto es simplemente porque el dinero necesariamente tiende a ser uno. El dinero quiere ser uno y entonces por mucho que la única manera de dividirlo sea la coerción estatal, porque al final es lo que pasa. Al final estamos en una situación, al final del siglo XX, no, o sea, a principios del XX, en el que todo el mundo occidental estaba dolarizado. Y la única cosa por la que hemos vuelto atrás, por la que tenemos ahora distintos dineros, porque al final está todo el mundo dolarizado, es decir, había un dinero, bueno, prácticamente, pero había prácticamente un dinero y el resto eran distintas monedas. Y la cosa por la que hemos vuelto atrás, porque ha habido una regresión monetaria, ha sido por la fuerza de los estados y por la fuerza coercitiva que nos ha obligado a volver atrás. Y sería lo único que puede hacer frente, pero esta fuerza ahora se está viendo con un contrapoder, que es el Bitcoin, que está diciendo, no, vamos a volver a la situación, al contexto natural de que haya un dinero. Entonces, al final el Bitcoin y el dólar se verán cara a cara, pero necesariamente por las propiedades del Bitcoin frente a las del dólar, el Bitcoin tarde o temprano terminará ganando porque porque hay un problema con el dólar, es decir, que aunque el dólar esté lo mejor administrado posible, hay problemas, que son los problemas de cálculo económico, los problemas de información y todo eso, pero eso no es el caso. El caso es que está administrado por gente de carne y hueso, gente con incentivos, que tiene los incentivos a dar más dinero, a crear más, a hacer algo, que mucha gente, es el incentivo de todos los políticos, hacer algo y que parezca que están haciendo algo. Y luego también a darle a la maquinilla para ayudar a los amigos y a ellos mismos. Es decir, el Banco Central se nutre y se financia a través de sí mismo, del señoriaje. Entonces, al final, pues pasa eso, que por propiedades simplemente se puede ver que el Bitcoin, en el momento en el que se tenga que enfrentar al dólar, tendrá que ganar porque tiene las propiedades correctas para hacerlo. Además, yo pienso que si esto se produce, cuanto más dolarizado se encuentra el planeta, más presionado estará Estados Unidos a bitcoinizarse. Pues claro, si todo el mundo demanda dólar, al final el dólar crece enormemente y eso en el intercambio internacional, si hay comercio con otros países que todavía no usan dólar, el dólar estará súper caro, lo cual seguirá presionando a las exportaciones estadounidenses, que francamente no es lo que más pesa dentro de su economía últimamente. Pero bueno, que aún así yo creo que sí que crearía esas presiones oye, mira, esas tensiones oye, mira, deja de dolarizar el planeta, porque al final, si tú eres un país y tienes la moneda reserva mundial, eso perjudica a tus exportaciones, pues al final tienes una moneda mucho más cara de la que en realidad deberías tener. Entonces yo creo que cuanto más se dolarice el planeta, más tensionado estará Estados Unidos para ceder eso a otro, ya que al final, hombre, lo llevan haciendo 40 años, pero en esos 40 años justo hemos visto cómo las exportaciones y la industria de Estados Unidos se ha ido a pique. Sí, no, totalmente. Y además, bueno, pues eso, todos los incentivos negativos que hay y el resto de países que también, igual que se han dolarizado, pueden desdolarizarse. Es decir, igual que El Salvador se desdolarizó, ya se ha bitcoinizado, puede desdolarizarse y quedarse únicamente en Bitcoin. Es decir, que no, yo creo que no solo Estados Unidos, sino que el resto de países también tenderían cada vez
a pasarse más a Bitcoin. Y en el momento, eso es una de las cosas bueno, que cuando lees literatura sobre la emergencia del dinero y todo eso, ves que los primeros en darse cuenta de cuáles eran las mercancías con mayor liquidez eran los comerciantes de exteriores, los que operaban con distintas monedas. Entonces, en el momento en el que se vayan haciendo intercambios prácticamente solo entre dólar y Bitcoin, y veas que la gente que mantiene Bitcoin puede mantener el valor mucho mejor, y los países que mantienen Bitcoin pueden mantenerlo mucho mejor, pues al final el dólar, por necesidad, la gente que esté dolarizada cada vez se querrá bitcoinizar más. Mientras tanto, o mientras ese momento se produce, sí. tenemos bastante recorrido por recorrer, valga la redundancia. Y mira, quería pasar al tema más liberal, alejándonos un poco de la cuestión del dinero, y empezar con una cita de C.S. Lewis que tienes en uno de tus artículos, que la voy a leer, pues me parece que merece la pena, y que dice: de todas las tiranías, una tiranía sinceramente ejercitada por el bienestar de sus víctimas podría ser la más opresiva. Empiezas con esa cita de Lewis, uno de tus artículos, ¿Qué artículo es? ¿Perdón? ¿Qué artículo es? Es que no lo sé. Creo que es uno en el cual hablas del pasaporte COVID, ¿puede ser? Ah, vale. Ah, sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Y Es una cita muy chula, me gusta mucho. sí, no, es una gran cita y bueno, me parece que está condensado en una frase un poco la situación actual. Y nada, quería, si quieres, tirando de esa frase, tratar un poco la cuestión bueno, las decisiones que se toman de parte del Estado por el bien de la humanidad o por el bien de sus ciudadanos, las consecuencias de esto, o digamos la ética de que el Estado se arrogue estas competencias, y luego simplemente pasar a la cuestión del orden espontáneo, que también tratas en otro de tus artículos. Sí, bueno, el problema con las tiranías por el bien de los súbditos en contraposición por el mal de las que haría alguien por hacer el mal, es que si tú haces el mal, puedes tener tus momentos de visibilidad, de decir, ostras, estoy haciendo el mal, soy mala persona, soy X, de darte cuenta, reflexionar, cambiar, o decir, bueno, y ser tan duro porque creo que me estoy pasando. Es decir, tú puedes tener tus momentos de flaqueza, pero si tú lo que crees es que estás haciendo el bien, tú vas a continuar, vas a hacerte cada vez más duro, no vas a dudar, vas a decir, no, lo estoy haciendo por ti, y no vas a tener ningún momento de flaqueza, ningún momento de duda, sino que al revés, te vas a tensionar cada vez más y vas a doblarte y a crecerte cada vez, y si consigues convencer a más gente, aún más, ¿no? Porque vas a decir, mira qué bueno, vas a proyectarte y vas a decir, mira qué bueno que soy, voy a hacer lo que dicen en inglés el virtue signaling, de decir, mira qué bien lo estoy haciendo, las otras personas me están reconociendo, y eso es una de las cosas que yo veo que ha pasado mucho con la pandemia, y sobre todo con gente completamente mediocre o a lo mejor hasta sin sentido en sus vidas que lo han conseguido con haciendo los mínimos gestos de ponerse la mascarilla, hacerse una foto y decir, mira qué héroe soy, mira qué bien lo estoy haciendo, mira estoy salvando vidas, porque a lo mejor si no, en ningún otro aspecto de su vida se sienten importantes, ni se sienten héroes, ni capaces de hacer nada con algo de valor o con algo de sentido. Entonces, pues esto ha sido la oportunidad perfecta para mucha gente que prácticamente carente de sentido en su vida se lo tome y diga, mira qué importante que soy y mira cuánto estoy haciendo por los demás. Y eso es uno de los problemas del COVID, porque yo no creo personalmente que los políticos o que todos los políticos lo hagan por nuestro bien. Creo que la gran mayoría lo hace por sus propios intereses y por afán de poder. También habrá quien genuinamente crea que esto es bueno para la población, las medidas y eso, pero creo que la mayoría lo hace por ansia de poder. El problema es que mucha gente sí que lo acepta y sí que sirve no quiero decir bufones, pero sí que sirve de mensajeros o de encargados, de tontos útiles del poder por eso, porque mucha gente lo acepta y sí que cree que lo está haciendo por tu bien, y sí que cree que llamándote la atención por no llevar la mascarilla es por tu bien, o cree que llamar a la policía porque estás con una fiesta con 7 invitados en su momento era por tu bien, y esas cosas. Entonces, creo que la política ha llegado a convencer a mucha gente de que sus medidas eran por nuestro bien y ha llegado a poner a mucha parte de la población de su lado. No tienes bueno, por tu edad, no tienes una experiencia dilatada en este mundo viendo cómo hemos llegado aquí, pero sí que has leído mucho. ¿Tienes alguna teoría sobre cómo hemos llegado aquí? Porque yo recuerdo, por ejemplo, le encontré un artículo de una pandemia que hubo el año 56, 57,
que básicamente tuvo las mismas consecuencias que esta, y cuando ocurrió surgió la cuestión de, oye, ¿qué hacemos? ¿Cerramos las economías o qué hacemos? Y se decidió, oye, no hacemos nada, ¿sabes? Dejamos que esto siga su curso y ya está, porque tampoco lo vamos a frenar. Y de hecho, desde instituciones de estas supranacionales que son más cuestionables, decidieron que efectivamente no, era mejor no hacer nada, pues el coste iba a ser mayor. Pero 50 años después nos encontramos con la misma situación y se toman decisiones totalmente contrarias y se aceptan perfectamente por la sociedad. ¿Qué te parece a ti que ha cambiado en estos 50 años para que ahora esto sí se pueda hacer y antes no? Sí, yo creo que una de las cosas que ha cambiado ha sido los impulsos de los políticos, el diálogo general de los políticos. No era lo mismo en los años 50, pues una expresión que me gusta muy poco, pero depende de en qué país, pero por ejemplo en Estados Unidos eran los años del neoliberalismo, o eran años de más apertura económica, donde, bueno, sobre todo en los años 50 sí que había bastante lo que se llama la red scarf, los rojos escondidos en Estados Unidos y eso, pero la política no tendía a ser tan progresista o no tendía a ser tan antimercado como la que es ahora, o por lo menos no la mainstream, pero ahora sí. Entonces, ahora yo creo que se ha aprovechado la pandemia para dar o para implementar políticas que de otro lugar no se hubiera dado, y había gente que las llevaba reclamando y desde hace tiempo. Es decir, yo creo que ha sido la excusa perfecta para que mucha gente diga, mira, vamos a cerrar fronteras, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a invertir en producto nacional, vamos a no negociar con otros países. Pues todas esas cosas les ha venido muy bien a ciertos países o a ciertos políticos para decir, mira esto que voy a hacer. Y también otra de las cosas que creo es que también el mundo está más globalizado y entonces hay más gente que se asusta, y también el susto o el asco es un sentimiento muy fuerte de la gente. Entonces es muy fácil manipular a la gente a través de eso. Entonces si tú lo asustas con, mira este virus que viene de lejos, que te contagia, que tal, que lo puede traer la gente de fuera, pues es fácil convencerles y es fácil decir, uy, vamos a cerrar fronteras, más fácil incluso que hace años donde no había tanto intercambio, tanto movimiento de personas. Entonces yo creo que ha sido una combinación de factores de todo tipo, pero el principal yo diría que ha sido el discurso político y el poder de los políticos de convencer a la gente, pero la gente también se ha querido convencer. Yo creo que si en su momento hubiera habido más políticos a favor de esto, pero yo creo que aquí ha habido una clara homogeneización, ha habido un discurso al unísono de casi todos los políticos. Pocos políticos se han enfrentado a la pandemia y han dicho que no era para tanto. Y yo creo que ha habido mucho miedo, mucha contaminación de las ideas. Entonces creo que en parte era por eso, creo que en parte es por cómo se ha demostrado a través de los nuevos medios de comunicación las ideas, de la capacidad que tenía mucha gente ahora de sentirse importante, también de nuevo a través de las redes sociales y decir, mira, yo estoy apoyando esto o lo otro, también a través de los políticos que les venía bien y era mucho justo lo que querían, y además les venía bien para justificar cualquier crisis que estuviera llegando para culpar a la pandemia. También ha sido el momento idóneo para muchos políticos, para el Banco Central Europeo, la Fed, para imprimir nuevo dinero. Es decir, yo creo que se ha dado el momento idóneo para que los políticos, para que los socialistas de todos los partidos lo aceptaran y estuvieran a favor, y eso ha sido, y por eso yo creo que la mayoría de la gente se basa o opina como piensen los políticos, es decir, como piense su partido político. Entonces, si en su momento había partidos políticos que sí que estaban a favor de continuar todo como antes y ahora no lo hay, pues la gente no piensa. Yo creo que la mayoría de la gente no piensa. Entonces, creo que piensa como lo dice su partido, y creo que eso ha sido el problema. También encuentro que, bueno, parte del problema está en lo que parece una falta de alternativas. Y esto es algo que tratas tú en uno de tus artículos, hablando del orden espontáneo, que francamente no parece una opción para nadie. O sea, yo no conozco a nadie que piense, bueno, a ver, supongo que igual no lo dicen abiertamente, aunque sean conscientes de ello, pero que lo que quiero decir es que la idea del orden espontáneo no es una que esté en las mentes de las personas. Es decir, que la gente se enfrenta a un problema o le plantan un problema delante y lo primero que piensa es, bueno, ¿quién lo va a solucionar? No piensan en, bueno, esto se solucionará por todos, actuando libremente, cada uno tomará sus decisiones y llegaremos a un orden espontáneo que solucione el problema. Esto no es algo que la gente tenga en su mente. La gente, yo creo que directamente tiende a
bueno, ¿quién va a solucionar esto? ¿Dónde va a estar nuestro Salvador que nos proteja? Y creo que es porque no comprenden el valor del orden espontáneo. Por eso este artículo me gustó y además creo que lo habrías hablando del ejemplo del papel higiénico y creo que eso me pareció también un buen ejemplo de cómo se genera el orden espontáneo en una sociedad. El problema es que el orden espontáneo tú no lo ves, es lo que Hazlitt en una lección de economía dice, bueno, que el trabajo del economista es ver más allá de los efectos directos. Y es eso, tú el orden espontáneo no lo ves y no lo puedes siempre predecir, te lo puedes intuir por dónde irá, conociendo los comportamientos de la gente, conociendo ciertas leyes de la acción humana, pero no lo puedes predecir perfectamente y a la gente le gusta mucho la seguridad. Entonces, ven el efecto directo y no pueden pensar más allá, les cuesta ver más allá y pensar más allá de mis acciones, qué otras repercusiones van a tener. Entonces, el orden espontáneo les cuesta, les gustan las medidas de ahora y también es un problema de dos cosas, por un lado el mal dinero y por otro lado la democracia, es decir, con el mal dinero los políticos y el Estado ha podido ir agrandándose y por otro lado, gracias a la democracia también, el Estado ha podido justificarse y legitimarse aún más, dando la ilusión de que todos somos parte de él y entonces, pues a través de eso, bueno, eso, a través de eso, el Estado ha crecido mucho más y también la gente, pues eso, la gente está cada vez más imbuida por el Estado y necesita más del Estado y quiere más defensa del Estado y quiere que sea cada vez más el Estado quien le dé las soluciones. Entonces, problemas donde tú antes te buscabas tú la solución o se operaba más en comunidad o hablabas con alguien X o Y, ahora la gente espera que sea el Estado el que lo resuelva. Si ahora una carretera o un trozo de asfalto, bueno, de asfalto, un trozo de la calle de mi pueblo se rompe, por ejemplo, pues en vez de que sea un vecino el que vaya y lo arregle, llaman al ayuntamiento o llaman a X o a Y. Pues en vez de solucionar los problemas de manera privada, como se hacía antes, ahora los problemas, la gente recae más y más en el Estado. Es decir, quiere esa seguridad que te da el Estado, pero porque no se dan cuenta de no pueden ver más allá, no se dan cuenta que esa seguridad tiene un coste y es un coste muy alto, que es el coste de su libertad. Para terminar, me gustaría, es que esto es muy triste, para terminar me gustaría ver cómo está, en tu opinión, el estado del liberalismo. Pues, como has comentado al principio de la entrevista, llevas unos años metiéndote en esto más en profundidad y nada, quería saber desde tu perspectiva cómo está el liberalismo en España y otros países, si crees que hay esperanza para este movimiento que, por otra parte, ha sido siempre uno que se ha mantenido no diría en la sombra, porque no ha sido a propósito, pero que sí que no ha sido algo que, bueno, que haya estado en las portadas de ningún periódico en los últimos 50 años. Yo soy optimista de cara al futuro, pero más por el liberalismo, porque con la gente, sobre todo con las masas, la mayoría, confío relativamente poco, confío mucho en la tecnología. Entonces, el estado del liberalismo durante la pandemia lo vi en el momento en que yo también me estaba mintiendo, yo también entré a Twitter, entré a las conversaciones, todo eso, lo vi que estaba muy bien, que estaba floreciendo, estaba creciendo mucho, pero luego, 2 años después, como ha pasado ahora ya, veo que va decayendo, que hay mucha gente que se va saliendo, que se va desencantando. Entonces creo que hay modas, tendencias y creo que hay momentos en los que parece que va muy bien, que va floreciendo y a lo mejor hay años en los que el Partido Liberal de Estados Unidos llega al 3% de votos, llega al 2,5% y años que llega al 1%. A lo mejor hay gente que dice, mira, pues este es el año de los libertarios o de los liberales y otro año que no. Entonces creo que eso va más por tendencias, pero creo que la libertad avanza independientemente del movimiento. ¿Por qué? Por los avances de tecnología. Entonces, no soy muy optimista de cara al estado del liberalismo español. Sí que lo soy, o a veces lo soy cuando veo conferencias que pueden dar Rayo, La Calle, Llamas, Domingo Soriano, que veo que consiguen que vaya mucha gente y veo ánimos de gente y gente que les lee, les conoce y cada vez canales de YouTube que van creciendo, cada vez más y más gente en Twitter, pero también luego veo a gente que está ahí metida y que se va yendo, que se va desanimando, entonces pues a veces digo, bueno, por la gente sí que va creciendo, pero a un ritmo a lo mejor demasiado lento, pero la libertad va avanzando igualmente, aunque no avance tanto el ritmo de gente que la defienda, pero es un avance inexorable, imparable y es gracias al avance tecnológico. Así que veo que la gente cada vez se hará más liberal, más libertaria, entenderá más de economía, pero porque se verán obligados, no obligados a ello, pero porque el Bitcoin es una fuerza tan
imparable que les llamará la atención a la gente y dirán, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tal? Y entonces se levantarán de este sueño que hemos caído por culpa del Estado, de seguridad y de mala gestión y de desastres y de no preocuparnos por nuestra libertad, y poco a poco la gente se irá levantando. Entonces, no creo que la gente se irá haciendo cada vez más liberal, pero no tanto por el liberalismo, por el movimiento, por lo que la gente consiga, que será poco y va a tendencias, sino por el avance tecnológico y porque a la gente no le quedará otra que hacerse responsable de sus actos, que aprender un poco de economía, que aceptar el buen dinero y que, pues eso, y que aprender y aceptar la libertad y tenerla, porque habrá un momento en el que la tengan, la quieran o no. Gracias, Eduardo. Bonitas palabras para terminar ahí. Y nada, dejaré enlaces a todos tus artículos para la gente que quiera expandir un poco sobre algunas de las cosas que has comentado. Y nada, pues espero tenerte por aquí dentro de un año o así, a ver cómo ha avanzado 2022 y cómo sigue tu carrera. A ver si sigues siendo de las nuevas generaciones o ya no, ya te has instaurado dentro de, de lo que es el apriorismo extremo, pero ya no de nueva generación. Y también, ojo, que en mi vídeo de Twitter, aparte de eso, también tengo la dedicatoria que me puso Selkin, que me puso que soy el pionero de la nueva escuela bancaria moderna, que me hizo mucha ilusión que me dijera eso. Sí, de hecho, creo que en la siguiente entrevista nos centraremos en esa cuestión. Lo has avanzado un poco hoy y por eso te he preguntado por el tema de la reserva fraccionaria y cómo funcionaría la banca con Bitcoin. Como has comentado, es un tema en el que estás pensando, así que seguro que publicas bastante sobre esto este año y sí, tengo un artículo pendiente, así, un paper más académico sobre el tema, pero sí, es un tema muy interesante. No, para mí, desde luego. Así que con ganas de leerlo cuando lo saques y compartirlo. Así que nada, Eduardo, como he dicho, muchas gracias y a ver qué tal va todo.